el tema es que usted junte huevos, ¿ya? Porque van a ser varias sesiones. Junte muchos huevos. ¿Ya? Porque ves para acá una paila de huevos, ¿ya? La visita a la paila. Vamos a terminar con, ¿cómo se llama la enfermedad? Con el colesterol, súper alto. Y las sesiones de 2 horas, ¿puede ser? 1 hora. 1 hora. Vamos a tener conversaciones de 1 hora. Y no le podemos decir cuántas veces porque va a depender de la velocidad que agarramos. Si no nos vamos a poner así como estrictos. Van a ser 12 sesiones, ¿no? Como vaya... Como vamos viendo el avance. El avance. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Sí? Que nos sentemos a conversar una vez a la semana. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, a lo mejor no voy a poder entrar en todo yo, pero Eduardo continúa. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, ahora, hoy día vamos a partir de... ¿Sí? ¿Sí quieres? Sí. ¿Ya? ¿Pero esto está grabando? Sí. ¿Y cuánto rato tiene grabación? 85 minutos, 1 Ya. hora y algo. Entonces, vamos a partir hablando de... Usted tiene que dar sus datos. Ya. Su fecha de nacimiento, dónde nació, su nombre completo, así como... Aquí está la tele, pues mire, aquí está la tele. Entonces tiene que saludar y decir mi nombre es tanto, tengo tantos años. Así que desde ahora. Su nombre, por favor. Mi nombre es Zoila Rocco Muñoz. Ujú. Tengo 86 años. Nací el 3 de agosto de 1926. Nací en Bajo Lircay, Ya. un pueblito que corresponde a San Clemente. Mi niñez fue toda ahí en Bajo Lircay. Ahí nací, me crié, recibí la educación que se daba en el campo en esos tiempos, porque mis padres no tenían cómo darnos la educación. ¿Cómo se llaman sus padres? ¿Quiénes fueron sus padres? Mi padre era Andrés Eloy Rocco, ¿Ya? un hombre muy bueno, muy cristiano, muy luchador, porque la familia completa era mi papá, Andrés Eloy Rocco, y mi madre Fidalina Muñoz, y éramos 8 hermanas, todas mujeres. Ya. Fuimos 11 en la familia en total, pero el hijo mayor era hombre y ese se murió. Ya. Se murió a la edad de 23 años. Entonces después mi papá quedó solo con todas sus hijas. Y mi hermano murió de una enfermedad muy rara que en el campo no habían los medios. Se clavó una espina en un pie y esa espina se la sacó él y se le infectó la pierna y de eso murió. Duró 3 días porque le entró... No sabían qué era en esos tiempos, de haber sido un tétano. Ah, claro. Porque se le puso el pie morado. Y falleció mi hermano. Yo me recuerdo muy poco de él, pero me recuerdo de su vida, cómo era él. Me recuerdo también cuando él murió. Entonces después quedó mi padre nomás, con todas sus hijas. ¿Con cuántas hijas eran? Éramos 8, porque después murió un año, murió mi hermano. Al año siguiente, en el mismo mes, murió otra hermana más chica. Y al año siguiente murió otra más. Ya. Murieron 3 seguidos. Entonces después ya en total quedamos 8. 8 hermanas. Ahí mi papá trabajaba con unas niñas que eran muy católicas. Unas niñas, las niñas Morales. Ese era el apellido de ellas, porque eran dos hermanas y la mamá, que era viejita. Después murió la mamá y quedaron las dos solas y mi papá les atendía la casa, les veía los animales, les apartaba los terneros, todo lo hacía mi papá. Pero mi papá no tenía un sueldo. Ya. Mi papá lo tenían como mediero para que trabajara media, chacra y
y se repartían, pues, y de eso vivió mi papá. Así que, mire, qué difícil era la vida para él. Eso yo pienso ahora, ¿cómo vivíamos? Porque sin tener un sueldo mi papá, y teníamos que sobrevivir 8 personas, 8 hermanas. Mi mamá, ella era una mujer muy, muy inteligente. Mi mamá hacía de todo. Cosía, hacía loza, hacía ollas de greda, era partera, hacía no sé cuántos hijos nacieron que mi mamá los recibió. Y ahí le pagaba, ahí ganaba ella. Tenía para el sostén. A veces le pagaban en cosechas, en trigo. Mi papá no recibiendo sueldo, teníamos solamente lo que producía el campo, y el campo produce una vez al año. Claro. Una vez al año se cosecha y eso era y de eso vivíamos nosotros. Entonces, con lo que mi mamá cosía, hacía mantas, hilaba, le llevaban lana. Me acuerdo que había una gente que se fue a Argentina y de allá le traía lana, le traían sacos de lana para que mi mamá lo hilara, lavara, hilara, lana de cabra, era una lana muy bonita. Y la hilaba, la tejía, la teñía y la tejía. Y después se las tenía y de Argentina le traían, por ejemplo, le traían grasa, le traían cordero seco y le pagaban. Y eso le traían de regalo. Y así sobrevivimos. Ya, las 8 hermanas, habían 4 que eran mayores. Y había otras 4 que éramos más, estábamos en otra etapa, más chicas. Y en esa etapa de las más medianas estaba yo, de las más chicas. Ya. Primero eran 4 mayores y después las 4 más chicas. Íbamos a una escuela que quedaba bien lejos de la casa. Y teníamos que ir a pie y de volver a almorzar y después volver a ir a la escuela, porque en esos tiempos no había nada. Me recuerdo que yo cuando pasábamos frente a la capilla, que hay una capilla, había un caballero que se llamaba Pedro, don Pedro Sasso. Pasábamos nosotros en fila india, sí. La más grande adelante, la otra, no pasábamos así en pareja, sino que en fila. Y todos decían, buenos días, don Pedro, buenos días, don Pedro. Y él un día nos dijo, ya, pues, saludan de una sola vez, para así no va a quedar nada, Pedro, para otra vez. Y ahí nos educamos nosotros. Todas llevábamos hasta cuarto preparatorio. Hasta este curso no más había. Pero ahí seguimos repitiendo, todos los años los ponían y todos los años íbamos recibiendo más conocimiento. Yeah. Pero estamos en cuarto año porque no había otro curso. Pero las profesoras que habían eran muy buenas, las profesoras que habían en esos tiempos. Los iba enseñando cada día cosas nuevas y aprendiendo más, así que por eso sería que aprendimos muchísimo con ella. Sus padres le enseñaron a ser católica, me decía que su padre era muy cristiano. Mi padre era muy católico. ¿Cómo Él nos enseñó, él nos dio el regalo más grande que nos pudo haber dejado fue la herencia. Y él antes de morirse, me acuerdo que nos llamaba, me llamó a mí cuando murió en Talca, mi papá, porque después mi hermana lo llevaron a Talca. Y me dijo, Zoila, quiero conversar contigo. Así, a todas las hijas las llamaba. Nunca dejen su fe porque es lo más grande que hay. Es lo único que les pido, que nunca dejen su fe. Mi papá fue muchos tiempos como un ministro de la iglesia, porque él bautizaba. El párroco de San Clemente, don Gulibaldo Garcés, era en esos años, lo autorizó a que bautizara los niños, porque habían misiones una vez al año. Entonces, para el tiempo de las misiones, le ponían el óleo a la guagua. Pero mi papá ya los había bautizado. Y en la casa la casa de nosotros era una casa de barro, de adobe. Tenía
era una sola casa. Entonces tenía una separación que era de madera. Ahí está la pieza de nosotros, de las chiquillas, de las 4 hermanas, de las 8 hermanas. Y acá la pieza de mi papá se compartía con el comedor y una mesa de los santos. Era como un altar. Entonces en ese altar todas las noches rezábamos el rosario. Todas las noches. Antes de acostarse, el rosario. Y ahí en esa mesa mi papá bautizaba cuando venían a bautizar. Hay mucha gente del Bajo del CAI, de acá del Rincón de los Muñozes, de esas partes, se fueron bautizados por mi papá. Y cuando los bautizaba, mi papá, me acuerdo yo, se ganaban delante del altar con los padrinos y los papás, y ahí se rezaba el credo, se rezaba un Padre Nuestro, y ahí después venía la ceremonia del bautismo. Y ahí les derramaba el agua a mi papá. Así que muchos años tuvo mi papá a cargo de eso. Después tenía el cargo del cambio de la Virgen, de la visita circulante. Ya. Una Virgen que andaba de casa en casa, recorría por todas partes. Era muy bonito y a los cambios de Virgen íbamos todo el tiempo nosotros y cantábamos. Y en el tiempo del mes de María formábamos parte del coro del mes de María, sí, la capilla. Eso lo hacíamos en la capilla. El tema del canto, ¿de quién viene? ¿Quién le enseñó a cantar? Porque entiendo que usted tiene hermanas que cantan y todo. ¿De dónde salió toda esa linda actividad? Yo recuerdo, yo no sé cómo aprendimos a cantar. Mi hermano sabía cantar. Pero no su papá ni su mamá. No, ellos no. Pero mi hermano, yo no sé cómo aprendió a cantar él, porque yo me recuerdo que cantaba unas canciones que salían antes, que en esos tiempos fue el fusilamiento de Manrique, uno que fusilaron en Talca, uno que mató a una madrina, parece que fue. Entonces mi hermano cantaba los versos de Manrique. ¿Y usted se acuerda de eso? Una guitarra. ¿Y se acuerda de eso usted? Sí, me acuerdo de los versos, de algunos versos. Ya. Y cuando murió mi hermano, mi mamá puso la guitarra arriba de un soberano, porque hacían unos soberados en la casa, donde guardaban choclos, así, cosas secas, porque no había despensa en esos tiempos. Y mi mamá puso la guitarra arriba de la casa, arriba del soberano. Tuvo años la guitarra ahí. Después la sacaron mis hermanas y empezaron a tocar ellas, pero solas. Ellas no recibieron ninguna preparación de guitarra, sino que ellas por el puro oído nomás tocaban la guitarra. Pero el coro en la capilla no era con guitarra, era cantos así de la iglesia, ¿no? Yo no sé cómo lo aprendimos, eso no me recuerdo yo, pero es que cantábamos las letanías, todas las letanías las cantábamos en el mes de María. Y las cantamos con distintas melodías. Por ejemplo, ¿cuál vamos a cantar ahora? La Santa María, o de las 5 horas, así. Y todos los cantos eran así. Y ahora las letanías no se cantan. Y ni se rezan. Ni se reza. Entonces, y las patronas de mi papá eran muy católicas, ellas corrían con la iglesia. Y con los arreglos, con las flores, con todo. Y a veces nosotros los tentábamos en el canto, porque como chiquillas jóvenes, y los empezábamos a reír. Ya empezaron las chiquetillas, los decían. eran muy serias las señoritas Morales. Y no los querían a nosotros, sí. No, lo decían las mocosas de Andrés. Como que éramos muy inferiores nosotros. Entonces, nosotros seguíamos así, cantábamos igual. Después de un tiempo, ahí yo en esa iglesia hice mi primera comunión, me confirmé. Casi, a ver, los chiquillos, los hijos míos también fueron bautizados ahí. No, fue bautizado en Talca, pero hicieron la primera comunión ahí también en Bajo del CAI. ¿Y esa iglesia está todavía?
¿Esa iglesia que me cuenta usted está todavía? Sí, todavía está, pero ahora con el terremoto se cayó, pero no la remodelaron. Está muy cambiada. Pero sigue igual la iglesia. ¿Cómo era su vida de niña? ¿Qué le hacían hacer? ¿Qué le enseñaron sus padres a hacer? ¿Cómo? ¿Qué le enseñaron a hacer sus padres cuando en su vida de niña? ¿Le enseñaban a cocinar? ¿Qué labores les tocaba hacer de niña? A tejer, nos enseñaban a tejer, a hilar. Ya que su mamá tenía tanta... Sí, le teníamos que ayudar a mi mamá a torcer, ¿Ya? a arreglar, poner la lana en las aspas para poderla lavar. Le teníamos que ir a buscar arena para que hiciera la greda, porque en la casa había un hoyo donde ella sacaba greda, pero teníamos que ir a buscar la arena a otra parte lejos y después ayudarle a hacer la loza. Teníamos que patear la loza con el pie, juntar la arena y con el talón, así nosotros teníamos que picarle, mover la arena para que la greda, para que ella hiciera la masa, preparara el material de la olla. Entonces ya después en eso ella hacía la loza, teníamos que ayudarle a bruñir, decía ella, Sí. con unas piedras. Le pasábamos cuando ya en cierta etapa está la olla buena para pasarle algo cuando no está muy dura ni muy blanda. Sí. Tiene que estar un término medio. Y ahí ya con una piedra le pasábamos, ya teníamos que ayudarle a bruñir las ollas a la mamita. Porque nosotros le decíamos mamita nomás, no le decíamos mamá. Ya. Ya, hacía fuente, hacía plato, hacía olla, hacía jarro y vendía. Ya. Así. O sea, su mamá era la que generaba recursos económicos. Ella en todo. Ya. Ella era la que trabajaba. Y también nos enseñó a tejer. Bueno, para tejer, me acuerdo que mis hermanas buscaban los medios y hacían chupallas de la paja de trigo. Ellas la remojaban la paja y hacían chupallas y vendían. La adornaban con unas cintitas, con unos hilos torcidos. Se vendían. ¿Y usted aprendió a hacer chupallas también? Sí, también hacía yo, pero pero mis hermanas mayores eran más expertas en eso. Yo era más torpe para esas cosas. ¿Para qué era buena cuando niña? No sé para qué sería. Porque a lo que más le mandan a hacer, ¿cierto? Bueno, lo que los mandaba a hacer la mamita hacíamos. Ya. Lo que siempre me dediqué, me acuerdo yo, que era de plantar flores. Me arreglaba donde plantar flores. Porque mi mamá no era muy buena para plantar flores. Pero yo arreglaba flores y hacíamos con la mi hermana más chica. Hacíamos jardincitos así. Así fue la vida de... Jardín de flores, no de hortaliza. Flores conocidas así nomás por el que habían... No como ahora que uno va a un jardín y compra las flores que quiere. Sí. Ahí no, porque habían los que se plantaban las calas, habían unos lirios españoles, y así cosas. ¿A qué jugaban con su hermana? Jugábamos. ¿Tenían espacio para jugar o eran muy estrictos los papás que no las dejaban? No, si había espacio porque hay un campo grande y ahí jugábamos. Ya. Jugábamos a la escondida, a las rondas, hacíamos muchas rondas antes. Ya. Yo lo estaba diciendo delante de las chiquillas, no lo estábamos acordando, porque había una cuchilla con el filo parado, ¿eh? Entonces mi mamá decía que no había que dejar la cuchilla con el filo parado porque hacía sufrir a Santa Catalina. Y yo les decía que porque en el libro de canto, el libro de la escuela, salió una canción que decía, la Santa Catalina era hija de un rey. Y decía, ya. Un día de oración a su padre la encontró. Y le dice, ¿qué haces Catalina? ¿Qué haces Cataí? Entonces ella dice, yo mato a Catalina, no quiero obedecer. Entonces el rey mató a Santa Catalina porque él era pagano. Ya. Entonces Santa Catalina era cristiana.
Y él la encontró en oración y por eso la mató. Por eso mi mamá decía que nunca hay que dejar el cuchillo con el filo para arriba porque sufría Santa Catalina. Y esa era la ronda que teníamos en la escuela. Ah, ya. Teníamos varias rondas que cantábamos en la escuela con los niños, con los demás compañeros. El Buenos días, su señoría, todas esas cosas. Siempre uno tiene como bonitos recuerdos de personas. En su niñez, ¿qué personas fueron importantes para usted, además de sus padres? ¿Algún otro familiar que llegara a la casa? ¿De su casa llegaba otra gente o estaban como solitos ustedes? No, llegaban muy pocas. Siempre recuerdo mucho a un tío mío que siempre iba a ver a mi papá. Y se llamaba Justo. Llegaba todo el tiempo con el diario debajo del brazo, porque era bueno para leer. Yeah. Y siempre le llevaba noticias. En esos tiempos había guerra, me acuerdo, no sé qué la guerra, ¿qué guerra era? ¿La segunda? ¿Del 45? Sí, más o menos. ¿Del 40? Porque 39, llegaba 45. él y él sabía todos los movimientos de la guerra. Llegaba y una vez llegó con una tarea para que yo le aprendiera, que era sobre una lectura de Bernardo Higgins, no me recuerdo qué era. Y me la dio por tarea a mí y mi tío. De ese tío me recuerdo siempre yo. Y de otras personas que fue muy importante era la Bertita, una señora, la señora Irene, unos vecinos que tenía muy buenos mi papá, mi mamá. Era muy importante porque nosotros cuando íbamos a la escuela teníamos que pasar por el ladito de la casa de ella, sí. Y nosotros pasábamos a esa hora a almorzar, a la hora de 12. Y ellas siempre estaban a esa hora pelando mote de trigo. Y nos daban un puñado de mote para que nosotros fuéramos comiendo. Y a esa hora lavaban el mote. Y entonces eso recuerdo de esas personas importantes de mi vida. ¿Alguna cosa importante que le pasó cuando niña que nunca más se le olvidó? De esas cosas que uno le quedan dando vueltas con los años. No recuerdo nada de tan importante porque... La muerte de su hermano me contaba que había sido... ¿Usted era niña cuando murió su hermano? Sí, eso recuerdo bien cuando murió mi hermano. Yo estaba... Mis hermanas se recuerdan muy poco de él porque en ese tiempo estaban las dos hermanas mayores, estaban trabajando. Estaban en la casa de una profesora y era en tiempo de invierno y estaba lloviendo, me acuerdo. Cuando mi hermano se agravó tanto, mi mamá lo sacó de un cuarto donde dormían y dijo, lo voy a llevar para la pieza. Y le hizo una cama de cueros de cordero, porque sí tenían cama. Y ahí se acostó mi hermano y frente al altar de la mesa de los santos. Entonces, me recuerdo yo, mi papá fue a buscar a mis hermanas que estaban trabajando para que vinieran, porque mi hermano estaba muy mal. Entonces mi hermano se enderezó un poco de la cama y había una hermana que era mayor que mí, que todavía vive. Y le dice, Rosa, perdón. Entonces, y él le tiraba la mano para que le diera perdón. Y mi hermana no se la daba. Entonces mi madre le dice, dale la mano a tu hermano, porque mi mamá era una mujer muy fuerte. Ella no se emocionaba, era muy fuerte. Entonces le dice, dale la mano a tu hermano. Y viene, le dice, él le da la mano, perdón, Rosa. Seguramente que tendría alguna pelea con él. Y ahí murió mi hermano. ¿Y usted estaba en ese momento ahí? Yo estaba en ese momento cuando mi hermano murió. Y yo siempre pienso, ellos seguramente habrían tenido alguna pelea, algo le habría pasado, como él le pedía perdón. Y mi hermano no le daba, entonces mi mamá le dice con aquellos deseos, dale la mano a tu hermano, así era mi mamá. Y después ya hay partes que a uno como se le van en la mente. Y llovía mucho cuando murió.
murió en el mes de mayo. Y en el mismo mes murieron las otras hermanas, pero el año siguiente, año seguido. ¿Cómo vivieron sus padres todas esas muertes? ¿Cómo demostraban su pena? Mi papá fue ahí donde sufrió más. Ujú. O sea, se le veía que sufría más. Claro, porque imagínese quedar él solo cuando él era el que le ayudaba a trabajar en todo. Mi papá tenía ovejas que le daban a media. Personas que le daban oveja a media porque tenía un campo al donde le daban las patronas. Y le daban ovejas a media y después se repartían. Las esquilaban y se repartían de la lana, después de las crías. Entonces ahí teníamos carne para comer, cordero. Cuando mataban, las esquilaban, mataban un cordero, hacían asado. Así que la vida de nosotros fue bien, bien dura. Pero para mi papá tiene que haber sido muy duro. Porque viendo que la casa necesita tanta cosa, donde habíamos mujeres, puras mujeres, pero cada cual ayudaba como podía. Como, porque estamos claros que nadie conoció su casa. ¿Usted podría contar, describir cómo era su casa? A ver, mi casa era de carrizo. Era de adobe, pero el techo era de carrizo. No era de batro como ahora, o totora, sino que carrizo. Una planta que salía en el campo. ¿Ya? En el suelo de las patronas de mi papá había un carrizal. Había mucho carrizo en esa parte, que es una especie de... como un arbusto que sale para arriba, parecido al batro, pero duro. Ya. Y de eso era hecha la casa. La casa tenía 2 puertas, una para arriba, una para abajo. Ahí en esta parte entre la puerta de arriba estaba la separación para la pieza de las mujeres, y para acá estaba la pieza de mi papá, donde ellos tenían la cama. Más acá el comedor no había separación. Estaba la cama, el comedor, el brasero donde los ganábamos todas las noches rodeados, y la mesa de los santos. En el mismo Eso era lo más momento. Entonces importante. eran 2 piezas. ¿Ah? 2 piezas. 2 piezas. Y el Una tema, sola pieza con un recorte por el medio. y el techo cuando llovía, ¿se le pasaba el agua? No mojaba. Ya. Era ¿Qué- fresquita en el verano. ¿Y qué también. le hacían al carrizo para que fuera impermeable? El carrizo lo techaban y lo amarraban con varillas, bien apretado. Ya. Y cuando caía alguna gotera, con una horqueta o con un palo le hacían así, para que se juntara y el agua cayera, no caía para él. ¿Y usted recuerda haber pasado frío? No, Ya. no pasábamos frío. Pasábamos frío cuando íbamos a la escuela, Ya. porque la cocina, había una cocina, esa es separada, pero también era del mismo material, de techo. Y así que en la tarde se hacía harto fuego, se hacían brasas y se llevaban para la pieza. Así que en la pieza no se hacía fuego. ¿Y las camas de qué eran? Las camas eran como dos o 3 camas, ¿Ya? para 8. Eran de lana. Ya, de la nave. Sí, porque mi mamá, como tenía ovejas, ella hacía camas de lana. Sí. Y ahí dormíamos, una para la cabecera y otra para los pies. Pocos muebles habían en la casa, me imagino, po. Un armario para guardar cosas, pocos muebles, la mesa y sillas nomás. Ya. Y sillas de mimbre. ¿Y la cocina estaba afuera? ¿La cocina estaba afuera? La cocina era otra pieza que había afuera. De los mismos materiales y también de batro. Y así hacía el juego al medio con un alambre de arriba, una cadena para poner la olla colgada. La ollera colgada, ya. ¿Y ahí comían ustedes al torno al, Sí, al en fuego? torno al juego, sí. Ahí así era la vida del campano. ¿Las comidas? ¿Qué comían? La comida, poroto, porque todo el tiempo mi papá dejaba porotos para todo el año. Ya. Mote maíz, trigo, harina,
harina tostada. Mi mamá cuando no había pan, cocía un poco de maíz, de trigo, y hacía unos lulos en la piedra, y teníamos pan. Porque el trigo cocido se muele y se hacen como unos lulitos. Eso comíamos. Sácale un poco más nomás. ¿No recuerda haber pasado hambre? ¿No recuerda haber pasado hambre? No, no pasábamos hambre, porque siempre había algo que comer. Yo me acuerdo que siempre era medido sí el pan, ¿no? Ya con lo justo nomás. Lo justito y a veces uno queda con hambre, pues. Entonces mi mamá tenía la plata en una, me recuerdo siempre de eso yo. Tenía plata que yo iba juntando y la manejaba en una bolsita. Y yo iba y le robaba unos pesos. Ah, mire, esto está quedando grabado, ¿eh? Esto está quedando grabado. Y había en el bajo, cuando íbamos a la escuela, había una parte donde sacaban el pan. Cuando nosotros pasábamos, estaban sacando el pan y salía tanto, ¿no? Y yo me pasaba y compraba un pan y me lo comía. Dejaba a mis hermanas que se fueran adelante y yo me comía el pan atrás. Y me pillaron, y me metieron una zumba. Ya nunca más volví a hacer, a sacarle el plato a la mamita. La gente antes hacían, ¿qué celebraban? ¿Cuáles eran los motivos de celebración en su casa? En mi casa celebraba mi mamá las Cármenes. Ya. Según ella celebraba a la Virgen. Y para eso engordaba un pavo. Ya. Y mataba a chancho también para ese fecha. Y ahí el pavo lo hacía cazuela y después mote maíz, porotos con mote maíz, el segundo plato. Ya. Y huesillo, porque secaba fruta, entonces los huesillos. ¿Y llegaba gente a la casa? Claro, llegaba la gente, los vecinos conocidos, Ah, ya. los invitaba a ella a la fiesta. Ahí está la fiesta que celebraba mi mamá. ¿Y ahí ustedes sacaban guitarra y cantaban? Sí, ahí cantaban mi hermana. Ya. ¿Y bailaban y todo? Claro, había que pagar los huesillos, esa era una ley. ¿Ya? El que comía huesillo tiene que bailarlo, pagar bailando una cueca. Ah. Ya, entonces el que no quería bailar cueca no comía huesillo. ¿Vamos a bailar? Todos comían huesillos. ¿Vamos a bailar? Ya. Pídele el músico. Sí, vayan. No, vaya con abierto. Era muy divertido. ¿Usted recuerda, con qué sentimiento le viene a su corazón cuando se acuerda de su niñez? Desde mi niñez, ¿Sí? sí, yo siempre recuerdo que mi niñez fue muy bonita. Ah, ya. Muy bonita. Por eso cuando yo escucho que la canción de los Quelentaros que dice yo tuve una infancia triste, la infancia de nosotros fue muy bonita. Muy bonitos recuerdos. Muy pobre sí, pero nunca con sentimiento, que porque eso no teníamos eso, porque en la escuela habían chiquillos que tenían mucho más que uno, pero éramos todos iguales, no teníamos, como que no había sentimiento porque éramos más pobres, como que lo sentíamos humillarnos. Lo sentíamos muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos. Total, mi hermana igual. Ya. Recordamos muy bien, sobre todo el cariño de mi padre y de mi madre. Y todas las hermanas fuimos muy hermanables. Yo era peleadora con una hermana, sí. Era bien peleadora. Porque ella no me quería a mí. Resulta que ella tenía un pololo y yo no lo quería. Entonces, y había un negocio lejos donde había que ir a comprar, y yo compraba, me mandaban a mí a comprar, después de salir a pie. Y le mandaban a mi hermana dulces, y yo me los comía por el camino. Una vez le mandó una carta, y yo me comí los dulces, y hice la carta, la 15 pedazos. Y los dejé los papeles botados por el camino, porque después me pillaron. Así que por eso mi hermana no me quería. ¿Y usted era maldadosa cuando chica? Sí, pues.
¿Y quién la castigaba, el papá o la mamá? Ah, mi mamá, yo era peleadora. ¿La mamá era la friga? ¿El papá no? Mi mamá con el uso me pegó una vez en la cabeza un usazo. Estaba bailando. Y no me acuerdo por qué le hice a otra hermana yo y ella con el uso me pegó por la cabeza. Pero no nos castigaba mucho. ¿Qué tradiciones familiares tenían, aparte de celebrar las Cármenes? ¿Cómo? Tradiciones familiares. Bueno, usted me cuenta que rezaban todas las noches. Eso Sí. era una tradición de la familia. Celebrar las Cármenes. ¿Qué otra cosa hacían todos los años como tradición? Lo que había de tradición siempre era el fin de año de la escuela. Ya. Ahí iban todo el tiempo. Hacían la celebración los profesores del final de año, hacían como un acto así como un acto donde se presentan números. Eso iban todo el tiempo. A eso íbamos todos, ellas los acompañaban todo el tiempo. Ya. Y lo tradicional que teníamos nosotros era el mes de María, todo el tiempo el mes de María, nunca dejábamos de ir a rezar. Y las misiones que se iban todos los años. Ya. Ahí en las misiones mi mamá hacía negocio, Ya. sacaba una ramada donde hacía comida y hacía empanadas fritas y cazuelas. Y desayuno porque se juntaba mucha gente de todas partes. Entonces ahí también ella iba juntando platita para los gastos de la casa. Y iban a misionar los padres del corazón de María, me recuerdo. Era muy bonito. Desde que usted era muy chiquitita, siempre hubo misiones. Sí, siempre hubo misiones. Yo creo que siempre hubo, desde que yo tengo conocimiento, había harta fe en el Bajo, porque antes que yo no conocí, cuando habían los socios de San José, era un grupo que había. Y me recuerdo una cosa que yo encuentro que era tan bonito, cuando moría una persona conocida que fuera ellas eran todos católicos, doblaban las campanas. Y ahí sabía uno cuando moría alguien, porque había la capilla y una campana bien bonita que se escuchaba de todas partes. Y ya sabían que estaba la persona enferma, ya murió tal persona porque doblaban. Esa era y otra cosa que también era muy común, que tocaban la hora del Ángelus en la tarde. Ya. Cuando tocaban la campana a las 6 de la tarde, como a las 6 era la hora del ángel. Entonces la fe en el Bajo del CAI hubo mucha fe antes, ahora yo creo que, no sé, no es ahora igual, pero antes era así, la hora del ángel, que tocaba la campana, el encargado que vivía en la capilla tenía que tocarla. Y ahí uno en sus casas rezaba el ángel. Era bonito. Porque ahora eso no... ¿Y todos los días? Todos los días, el ángel, A las 6 de la tarde. a las 6 de la tarde, me tocaban la campana. Y en su casa también se reza el rosario, o sea, el ángel y el rosario. A esa hora Sí, están todos porque rezando. esa era la oración antes de acostarse nomás. Ya. Porque después que estábamos ahí en el juego, primero habían cuentos, así lo entreteníamos. Mi papá contaba muchos cuentos, muy bonitos. Ya. Y nosotros para ganarnos los cuentos, mi papá era muy fumador. Y las hojas de choclo, mi mamá plantaba el tabaco y lo cosechaba. Ya. Y en las hojas de choclo mi papá hacía cigarros. Y nosotros ya cuando llegaba el tiempo de los choclos, sobábamos unos ataditos de hojas, así los amarrábamos, ya cambiaditos por un cuento. Y papá ahí nos contaba cuentos, pero después del cuento era el rosario. Ya. Antes de contar. ¿Y se acuerda de algún cuento de su papá? Sí, me acuerdo, tengo unos grabados, incluso tengo unos grabados Ah, ya. de mi papá. Ya. Le cuentan cuentos. Yo contaba muchos cuentos, y adivinanzas, así lo entreteníamos, esa era la entretención que había. ¿El 18 de septiembre se celebraba? ¿Mm? ¿El 18 de septiembre? ¿Las fiestas patrias se celebraban? Sí, pues también, y carreras también había. Ya, desde siempre hubo carreras. Sí, ahí también mi mamá también hacía negocio en las carreras de caballo, que había cerca de la casa una carrera que se llamaba la cancha de palo, Ya. cancha de carrera. Era un espacio grande que había y ahí se juntaba mucha gente.
Y ahí mi mamá también hacía negocio ahí. Empanadas, todo el tiempo hacía empanadas. O sea, su mamá nunca estaba desocupada, siempre estaba Nunca. haciendo. Fue una mujer, pero muy valiente, muy trabajadora, luchadora como pocas, creo yo. Fue un ejemplo de vida mi madre. Porque le hacía todo, po. Todo. Imagínense cuando llegaban a buscarla para que fuera a ver enfermos, a recibir una guagua, lloviendo en la noche o con helada, mi mamá, ella se levantaba a medianoche y salía a caballo y la llevaban. A veces estaban sus 2 días, depende de cómo estaba el enfermo. Y ella salía y de buena salud, porque nunca se enfermaba. ¿Qué enseñanza les daba su mamá a ustedes? Siempre las mamás enseñan algo. Usted tiene que ser así, tiene que ser asá. No, ella no los enseñaba, sino que nosotros donde la veíamos, el ejemplo. Ah, de ya, ella. ya. ¿No les conversaba su No, mamá? no nos conversaba. Pero nosotros la veíamos, ella lo que hacía. Pero ella no nos conversaba. Pero uno viéndola a ella, mirando a su mamá, ¿qué lecciones le quedaron para su vida mirándola? Porque usted imitó cosas de ella, me imagino. sí, yo creo que nos dejó mucha enseñanza a mi madre, porque el trabajar, el luchar y el cuidado de los hijos. Porque ella siempre era bien dura así mi madre. Sí, frega. Era dura. Pero fue muy, muy buena madre. Así que ahí le deja la enseñanza a uno, viendo nomás lo que uno ve por las obras, uno tiene que ir, por lo que ve tiene que ir aprendiendo. Aunque uno no se lo diga. Porque mi mamá luchaba, ella mató y renegaba en contra de mi papá, sí, porque mi papá era muy paciente. Ya. Y además era muy pacífico con sus patronas, que las patronas no eran buenas, pues eran malas. Ah, lo explotaban. Sí, pues como que lo explotaron mucho a mi papá porque nunca le tuvieron no le tuvieron una libreta a mi papá, la supo de jubilación, porque ellas nunca le sacaron una libreta en esos tiempos. Salió el seguro obligatorio y mi papá no lo tenía. Y todos los días tenía que ir en la mañana a ver los animales, ayudarles a sacar la leche. En la tarde ir a encerrarle los terneros, todo eso. Todas esas cosas las tenía que hacer. Y por eso no recibía sueldo. Ahora ellas tenían muchos animales. Tenían que sacar leche. No le pasaban una vaca a mi papá que tuviera leche para nosotros, no. Sino que eran malas patronas, no fueron buenas. Y después cuando ya llegaron las viejas, ellas murieron solas y pobres. En cambio mi papá, que se sacrificó tanto, murió rodeado de cariño y de toda comodidad con sus hijos. Porque mis hermanas lo llevaron a Talca y ellas después se fueron a Talca y lo llevaron. Así que murió con todas sus regalías, mi papá y ella murieron solas y abandonadas. La casa, todavía existe la casa de ellas, de las patronas. Yo cuando la veo, pienso, porque nosotros vamos al bajo a ver a unas sobrinas que viven allá. ¿Ya? Y miro la casa y me recuerdo. Los recuerdos que tenemos de esas casas nosotros. Las casas de las patronas de mi papá. Fueron muy malas con ellas, no. Con mi papá no lo. Lloviera o no lloviera, mi papá tenía que ir a ver. ¿Cómo se vestían cuando chicas? ¿Cómo eran las ropitas que usaban? La ropa, cuando mi papá, de lana sobre todo, hacíamos unos refajos de lana tejidos para ponerse debajo. De arriba el género que se compraba, entonces era abrigadito porque uno lleva un refajo de lana. ¿Cómo? ¿Qué es un refajo? Un refajo es como una falda.
¿Ya? como una falda corta. ¿Ya? Como un enagua de cintura, lana. como un enagua de lana tejida. Ya. Sí. Y como la mamita hilaba, ¿Y siempre tuvo zapatos usted o había épocas que no tenía muchos zapatos? no, yo muchas veces no tuve zapatos, andábamos a pie pelado. Cuando chiquitita ustedes no usaban zapatos. No, cuando chiquitito, cuando salíamos solamente. Me acuerdo que cuando lo iban a comprar zapatos, cuando mi papá vendía algún animalito así, los lavábamos bien los pies para tener los pies limpiecitos cuando pusiéramos zapatos. Ya. A la escuela yo me acuerdo que yo fui, pero siempre teníamos zapatos, pero a veces no había. Y yo en un tiempo iba con los suecos de mi mamá a la escuela. Ya. Unos suecos que habían de madera, Ujú. que tenían una parte que era para poner el zapato dentro nomás, así. Íbamos con suecos. Después que ya cambió un poco, empezó a cambiar la vida cuando una hermana se fue a trabajar a Talca. ¿Y usted qué edad tenía ahí cuando la hermana se fue a Talca? Yo tendría ahí unos 12 años ya. Ya. Mi hermana se fue a trabajar a Talca, a trabajar en el hospital y ahí ayudaba a mi papá todo el tiempo. Y a nosotros también, pues nos comprar zapatos. Todo. La hermana mayor se fue a vivir a Talca. ¿Pero usted se acuerda de muchas partes de su vida andando a pie pelado? Sí, ¿Y me en el acuerdo. invierno? ¿Tiene En que ir el al colegio a pie invierno. pelado? ¿A pie pelado? Sí, pues. Yo me acuerdo que había una profesora, la señora, me regaló una vez un par de zapatos. Eran tan blanditos y había unos zapatos taquillados que de eso nos compraban a nosotros. Estaban los zapatos taquillados, eran con unos palitos clavados, no eran cosidos. Y cuando salió don Pedro Aguirre Cerda, de presidente, le regaló zapatos a la escuela, cajas de zapatos, y ahí nos regalaron zapatos a nosotros, unos zapatos blanditos, ricos. Y a todos los niños le daban zapatos. Y otra cosa que también lo dieron en la escuela en esos tiempos, era la leche condensada, que los daban, dieron harina para que le hicieran pan y leche. Entonces la leche condensada se la poníamos como mantequilla y nos daban a nosotros. En tiempo de don Pedro Aguirre Cerda. ¿Qué año estamos hablando ahí, Pedro Aguirre Cerda? Hoy no me recuerdo el año yo. Ya, pero usted, pues, saquemos la cuenta. ¿Usted cuántos años tenía? ¿10 años? ¿Ah? ¿10 años tenía más o menos? ¿O más? Sí, pero unos 10 años tendría yo, pues no me recuerdo el año ¿Y usted nació en el 26? en 1926. Entonces, por el 36, 40, por ahí, llegaron los zapatos de Pedro Aguirre Cerda. Por ahí tenía. Yo nací en el año 26 y no recuerdo la fecha de los gobiernos, pero lo que me recuerda fue de don Pedro Aguirre Cerda. Que lo encontraba muy buen presidente. Porque llegó... Se preocupó mucho la señora Juanita de la gente pobre. Ya. Usted como niña, ¿cómo veía el tema del país? Usted no estaban en el campo, pero el tema de los gobiernos, ¿pasó algo que usted vio, que algo político que haya pasado en su localidad? ¿Cómo veía como niña lo que pasaba, las autoridades, los políticos? Uno vivía muy ajena a eso de la política. Ya. Sí, lo único que sabíamos en el tiempo de la guerra, cuando llegaba el tío Justo con el libro, el diario de Ojos Dorados, y lo leía mi papá, y lo leí el diario ahí. O sea, usted ese era el único medio que tenía para enterarse de lo que pasaba en el mundo. Sí. El tío Justo con su diario. Sí, porque no había otros medios. ¿Y radio? ¿Cuándo llegó? Mucho después. Oh, radio no. Radio no. Radio llegó cuando usted estaba Lolita o más, o adulta. Sí, no. Después ya habían unos radios que eran con batería Ya, ahí, pero era muy rara la persona que teníamos. ya. Entre las personas que tenían esa batería, radio con batería, me acuerdo que escuchábamos siempre, escuchar mucho la música argentina. Era don Abel Monsalva, tenía una radio con batería y tenían que llevarla a cargar,
se descargaba la batería y tenía que llevarla a casa. Ujú. ¿Cómo veía usted como niña en las clases sociales? Los ricos, los pobres bajo el Ircay, ¿había mucha diferencia entre ricos y pobres? ¿Habían ricos? No, bueno, ya no había, habían personas ricas, algunos que eran buenos y otros que eran malos. Ya. Por ejemplo, las patronas de mi papá eran malas. ¿Y eran ricas? Sí, porque tenían mucho terreno, tenían animales Ya. y se podía decir que eran ricas. Ajá. Pero al lado tenía otra señora la señora Rita Moyano, que también era una señora que tenía plata, pero era buena, porque mi mamá siempre iba donde ella y ella la ayudaba. Cuando mataba a Chancho mi mamá, lo primero que mataba ella era cosas para la señora Rita, porque la señora Rita era muy buena con ella. Por eso de los ricos hay ricos malos y ricos buenos. ¿Pero habían pocos ricos? Poquitos. Habían varios. Sobre todo tenía unos vecinos mi papá que tenían todo un tremendo fondo. Ya. Y eso no era bueno ser rico tampoco. O sea, la gente ahí debajo del Ircay le trabajaba a esos ricos. ¿Así Sí. a eso se dedicaba? Él le trabajaban a esos ricos. Y A eso se dedicaba la gente en general. casi todos tenían su terreno donde trabajar. Ya. Sí, todos eran propietarios de su pedacito. Y ahí se mantenían. Ahí habían algunos que tenían su almacén y otros que tenían sus terrenos y animales. Entonces eso se vivía. De su época de colegio, ¿qué recuerdos tiene? ¿Le fue bueno para usted ir al colegio? El colegio, yo me acuerdo de mis profesoras. Yo tuve varias profesoras. Hubo un tiempo que estuve viviendo, me llevaron a San Clemente, a la casa de una prima de mi mamá. Así que ahí yo me desligué un poco del campo y estuve en San Clemente en la escuela. Pero llegaba el tiempo que salía de la escuela y me iban a buscar. Y ya después cuando llegué, yo no me recuerdo qué edad tenía, pero estaba en tercero en San Clemente yo. Y después llegué al bajo otra vez. Ahí repetí cuarto,